Vamos a otro tema. Un preocupante aumento en el consumo de tranquilizantes por parte de estudiantes de octavo básico a cuarto medio, reveló un estudio del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda. Vamos a conversar sobre estos resultados, sobre este contexto. Para eso estamos junto a la directora nacional de Senda, Natalia Rifo. ¿Cómo estás, Natalia? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. Muy bien, gracias por la invitación. A ver, ¿cuáles son los resultados y las conclusiones preocupantes que se dan con respecto al uso de tranquilizantes de este tipo de fármacos? Sí, mira, para contextualizar este estudio, que es el estudio número 14 en estudiantes de octavo básico a cuarto medio, un dato que nos llamó la atención, que nos pareció preocupante, es que lo único que no baja, porque acá tenemos un descenso importante de marihuana, casi 10 puntos, alcohol 8 puntos, pero los tranquilizantes sin receta médica se mantienen y no experimentan descenso. Entonces nos parece que ese es un dato que hay que revisar, porque además hay una serie de otros elementos que aparecen en el estudio, como por ejemplo que más del 50%, cerca del 50% de los niños, niñas y adolescentes señalan que los consiguen en su entorno más cercano. Claro, esto pensando en las propias casas, ¿no? De los papás o los adultos responsables en este sentido. Exactamente, mira, para ser más precisa, de hecho, un 30% señala que se lo pasó su pololo, su polola, un familiar o un amigo, un 15% dice que estaba en su casa y lo encontró, Claro. y cuando después hay menores, por ejemplo, lo compré en una feria libre, que sabemos que también ahí hay un tema respecto a la venta de medicamentos, un 10%. Sí, ahora, esto en lo cuantitativo, Natalia, pregunto en ese sentido. ¿Hay también, de alguna manera, una explicación, ciertos factores que tengan incidencia finalmente en este aumento en el uso de tranquilizantes por parte de este grupo de jóvenes, de niños? Ujú. Sí, bueno, efectivamente ese es un tema central, que es mirar los números y después poder hacer hipótesis respecto, digamos, a cómo leemos y cómo podemos planificar políticas públicas en torno a la prevención. Hay varios elementos acá. Uno, yo diría que es importante que este estudio se realizó en parte, el estudio de campo, cuando todavía estábamos en etapa de confinamiento, ¿ah? Como más pandemia, estábamos saliendo de algunos confinamientos. Por tanto, creemos que ahí el tema del deterioro de la salud mental, efectivamente, de los niños, niñas y adolescentes, porque ahí sí que hay también datos duros respecto a los trastornos de ansiedad, a trastornos también de ánimo depresivo, por ejemplo, pudiesen ser un elemento que pudiese incidir en tomar estos medicamentos, entre comillas, para sentirse mejor, pero sin recurrir a un especialista en salud mental, que es lo que se debiera. Hay una naturalización también muchas veces del uso en el entorno de los niños, niñas y adolescentes respecto a los adultos o a los cuidadores, y eso significa también una baja percepción del riesgo. Y por otra parte también hay algunos factores que uno podría señalar respecto, por ejemplo, al género, porque acá lo que uno observa también es que en los hombres de octavo básico y en establecimientos pagados, el uso de medicamentos sin receta médica es más estable, pero aumenta en las mujeres. Mm. Entonces también hay un tema con el cuerpo, con la imagen corporal, y hay una presión ahí muchas veces en la adolescencia, sobre todo para las mujeres, que es un tema más cultural, respecto a su imagen corporal y a sus propias conductas que ellas quieren mantener, digamos, dentro de una normalidad establecida. Déjeme quedarme un segundo en el segundo punto que usted mencionaba, la sensación o baja percepción en términos de riesgo que puede tener estos medicamentos. Uno podría también entrever que eso se define mucho por este gran problema que vimos hace muchos años, que es la automedicación desde los adultos y que finalmente es una conducta que van replicando los más jóvenes, los más niños. Claro, uno podría generar hipótesis efectivamente de que hay una naturalización de un uso de medicamentos que están un poco a libre disposición. Entonces también hay el cuidado de los adultos de no asumir de que es un riesgo tener medicamentos que tengan un acceso, digamos, a los adolescentes o a los niños que están en la casa, es también una percepción del riesgo menor. Es como naturalizar su uso sin receta, sin ir al médico. Efectivamente ahí es un elemento, y por eso nosotros estamos impulsando hoy día una campaña en conversación que tuvimos y unas reuniones que sostuvimos de trabajo con el Colegio Médico, que son las voces autorizadas efectivamente, que se llama Tu Ejemplo, Su Salud, que en el fondo es relevar la importancia del ejemplo de los adultos cuidadores respecto al uso de medicamentos sin receta médica, porque también es importante acá, Nicolás, señalar que
no hay que demonizar el uso de medicamentos para los temas de salud mental, y cuando son bien determinados, cuando efectivamente están detrás de una consulta médica, pueden solucionar problemas de salud de forma importante. Claro, son un complemento, un apoyo cuando se llevan de buena manera, cuando hay un diagnóstico de un especialista, al respecto de esto. Apuntemos también, Natalia Rifo, a lo que son los riesgos de esta situación y si se hace una gran diferencia. Hay un aumento con respecto al estudio anterior, pero si ha habido un cambio importante en esa tendencia con respecto a años anteriores. Los riesgos y también ese cambio a nivel quizás histórico. Sí, claro, efectivamente, es que cuando uno mira la curva de la prevalencia de sustancias lícitas e ilícitas y del consumo, y no olvidemos que estamos hablando de niños, niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de octavo a cuarto medio, entonces es doblemente preocupante en realidad. Claro, cuando uno ve, por ejemplo, en la curva respecto al tabaco, ha disminuido muchísimo la prevalencia y el consumo de tabaco en jóvenes, afortunadamente. Y en el tema de alcohol y marihuana, como señalaba al comienzo, también hubo un descenso que ya venía a la baja, pero que se produce por factores que también uno puede tener hipótesis respecto a que había menor oferta, por ejemplo, de acceso al alcohol o a la marihuana, pero hay una baja que es un quiebre de 10 puntos, como decía, en cannabis, 8 puntos en alcohol, y curiosamente, en el caso de tranquilizantes, se mantiene estable. Tengo acá el dato, por ejemplo, claro, del 2019, efectivamente tenemos 9,3% de consumo y un 9,5% el 2021. Yo sé que no es comparable, no es comparable y hay que tener ojo, pero también es importante señalar que cuando uno mira el estudio de población general, que es entre 12 y 64 años, solo el 2% señala haber usado medicamentos sin receta médica. Entonces estamos aquí con un tema que no es menor, que si bien la prevalencia no es tan alta, pero es un tema que nos preocupa porque está justamente en una población que es mucho más vulnerable y a la cual tenemos que enfocar nuestras políticas de prevención y de acompañamiento. Claro, son edades en plena formación, digamos, para lo que va a ser la etapa adulta y justamente cuando hay un aumento y esta prevalencia al uso de medicamentos sin receta, tranquilizantes, es una preocupación para lo que se venga en adelante. Ahora, usted mencionaba, Natalia, ¿cuáles son los caminos que se pueden llevar sobre esto? La educación me imagino que es clave, pero también desde el trabajo que ustedes tienen con el Colegio Médico de hacer una legislación quizás más potente en este tipo de temas, en el acceso que se tiene a estos medicamentos. Cuando miramos los datos, yo creo que la urgencia hoy día es enfocarnos hacia una campaña y una socialización respecto a los riesgos, porque hoy día estamos viendo que el 50% lo obtiene en su entorno más cercano. Entonces yo creo que nuestro rol hoy día, nuestra misión y nuestro objetivo en esta campaña es sensibilizar en el sentido de, como decíamos, tu ejemplo es su salud, a los adultos cuidadores, a los adultos responsables de cosas sencillas, como por ejemplo guardar los medicamentos en lugares seguros, siempre consultar a un especialista y seguir esta pauta médica, conseguir medicamentos en lugares autorizados. Y otro elemento que yo creo que es muy relevante y que tiene que ver con la hipótesis de que hay problemáticas de salud mental, por eso los niños, niñas y adolescentes quieren acceder a sentirse mejor, es estar atento también y tener espacios de comunicación Claro. con nuestros hijos, nuestras hijas. El tema del reconocimiento, yo ahí hablo ya como psicóloga también, el tema de la alfabetización emocional, en el fondo reconocer las emociones y estar pendientes y atentos a qué está pasando también allí. Yo creo que Eso es súper importante, conversar estos temas, finalmente detectar a través de la conversación, de la atención, muchas veces los adultos entre el trabajo, la vida diaria, vamos perdiendo quizás esos minutos o esos segundos para entender de que algo le está pasando a este niño, a este joven, y que justamente puede terminar consumiendo este tipo de fármacos, de medicamentos que son tan potentes también. Por supuesto, y tienen efectos secundarios. Yo no soy médico, pero efectivamente los efectos secundarios en la salud física son muy preocupantes. Y también quería señalar algo que también puede servir, que nosotros tenemos un fonodrogas, el fonodrogas que es el 1412, que es un fono de orientación. También ese es un espacio donde los adultos cuidadores, si tienen dudas respecto a cómo abordar, o si ellos perciben de que a lo mejor hay un consumo de medicamentos sin receta médica de los niños o niñas y adolescentes que están a su cuidado, pueden llamar al 1412, a este fono droga, y pedir orientación. Hay un equipo de psicólogos que lo pueden atender las 24 horas, de lunes a lunes, donde
puede en el fondo recibir herramientas que no siempre uno las tiene para poder abordar, digamos, esta problemática de su hijo, hija o a quien tenga su cuidado. Ujú. Sí, importante también el Fonodroga, el trabajo que se hace desde el ámbito público. Y quiero preguntarle a Natalia Rifo por cuál es el rol que pueden ocupar aquí los colegios, que están durante gran parte del día con estos niños, con estos adolescentes que están en esta situación. Con la complejidad también de que muchas veces nos cuentan los profesores, las profesoras, lo administrativo en términos de entrar a la vida privada de aquellos estudiantes, pero que obviamente están día a día conviviendo también con una comunidad educativa. Es muy buena pregunta. Yo creo que el rol de los establecimientos educacionales como sociedad, el de la familia y los establecimientos educacionales es central en la prevención. Nosotros tenemos un programa, el continuo preventivo, que parte desde la educación parvularia, digamos, hasta cuarto medio, que en el fondo, más que hablar en particular del tema de droga, lo que hace es generar factores protectores dependiendo del estadio de desarrollo, como por ejemplo los adolescentes. Los adolescentes están sujetos a cambios corporales, emocionales, relación con sus pares y necesitan herramientas efectivamente para poder hacer frente a estos desafíos de cambio que tiene esa etapa o ese estadio del desarrollo. El continuo preventivo lo que hace efectivamente es ir entregándole herramientas en conjunto con la comunidad educativa. También hay un trabajo de parentalidad, digamos, con los padres para entregarle herramientas para ir en el fondo fortaleciendo estas capacidades y competencias interpersonales que te van a ayudar a tener una vida más saludable, te van a ayudar a decir que no, muchas veces en circunstancias donde tal vez estés expuesto al uso de sustancias legales o ilegales, en el fondo que te pueden hacer daño. Y ahí el rol de los colegios y el trabajo que nosotros realizamos con ellos es fundamental. Natalia Rifo, directora nacional de Senda. Natalia, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación, un tema súper relevante para tener ese diagnóstico y las acciones a seguir evidentemente para evitar este tipo de problemas. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego, buenos días. Chao.